Patricia, ¿Cómo un estás, placer doctor? saludarte. Mira, Alfonsina Carrasco, médico endocrinólogo. Hola, Patricia. Te presento a Patricia, una paciente diabética tipo 1. Y el caso que nos reúne el día de hoy es justamente para hablar de diabetes. Descubrir mitos probablemente, tratar de identificar cuáles son los tipos de diabetes, a qué llamamos realmente diabetes. Ahora todo el mundo que tiene la glicemia alta se considera diabético. Entonces, bueno, vamos a tratar de dibujar un poco eso. Además, que queremos saber de tu experiencia, ¿no? Sí. Cómo ha sido toda tu vida desde el punto de vista del manejo de la enfermedad y hasta qué punto tu vida ha sido normal o con un desarrollo, digamos, dentro de lo cotidiano. ¿A qué llamamos un paciente diabético y cuáles son los tipos de diabetes que existen? Ok, bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por un trastorno del organismo para metabolizar el azúcar, ¿ok? Entonces, en estos pacientes los niveles de glicemia o de azúcar están anormalmente elevados. Okay. Hoy en día se establece el diagnóstico de diabetes dependiendo del valor de glicemia en ayunas o del valor de glicemia 2 horas después de una carga de tolerancia glucosada, que es este examen en donde te dan una carga de azúcar, que es una medida estandarizada, y en función de los valores se establece el diagnóstico de diabetes. Hablamos de diabetes. A ver, podemos empezar diciendo que el azúcar o la glicemia normal en ayunas debe ser por debajo de 100. Hablamos de diabetes. Ya no es 120. No, ahí por debajo de 100. Ahí rompemos lo primero, porque hasta este momento lo que se conocía, lo que se sabía era que era hasta 120. Entonces ya las guías cambiaron y sabemos que el valor máximo es de 100. Es 100, sí. En ayunas. En ayunas, Okay. sí. Por encima de 100 ya hablamos de glicemia alterada. Okay. Para decir que alguien es diabético debe tener al menos 2 glicemias en ayunas por encima de 126. Okay. ¿Ok? O Que tampoco es 200 ahora. no, Okay. en ayunas Okay. no. Sí, ahorita Ok, decimos, ok. esos temas van cambiando un poco porque Es yo así. crecí con el parámetro de 90 a 110. Ajá, no, Correcto. es hasta 100. A 110, exactamente. Sí. Exactamente. Pero decimos que alguien es diabético si tiene en ayunas más de 126 o si tiene después de una carga de tolerancia glucosada más de 200. Más de Ahí 200. sí viene el punto de 200. O si tiene una glicemia al azar, o sea, independiente que sea en ayuna o después de comer, pero con síntomas de diabetes que son los clásicamente conocidos: poliuria, que es mucha frecuencia, aumento de la frecuencia en las micciones, Polidipsia, las 3 P. polidipsia, que es mucha sed, polifagia, que es mucha hambre, pérdida de peso inexplicable. Entonces, bueno, si el paciente tiene síntomas de una glicemia al azar mayor de 200, se hace el diagnóstico de diabetes. Ahora, ¿qué pasa en esos que están entre los 100 y 126? Bueno, eso es lo que hoy en día llamamos prediabetes. Prediabetes. Si la glicemia está alta en ayunas, glicemia alterada en ayunas, prediabetes. Si la glicemia está después de una carga o después de comer entre 140 pero menos de 200, entonces hablamos de intolerancia a los carbohidratos, también es una forma de Esta prediabetes. clasificación que se sigue manteniendo, es decir, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, inclusive la diabetes gestacional, sigue siendo un criterio exclusivo para poder identificar entre una patología y otra o entre un tipo y otro. Entre un tipo y otro, el diagnóstico de diabetes se establece en función de la glicemia. Ahora, tipo 1 o tipo 2 depende del origen, de la fisiopatología, o sea, de cuál es la causa para que ese paciente tenga ese trastorno. Hablamos de diabetes y hay algunas más, además de tipo 1 y tipo 2, hay otras clasificaciones, Ok. menos frecuentes, pero que también existen. La tipo 1 es aquella en donde el paciente, el origen es inmunológico, el paciente tiene anticuerpos que dañan a la célula productora de insulina, que es la célula beta pancreática, y por eso son dependientes de insulina desde el inicio o la aparición de la enfermedad. O sea, que se manifiesta. Correcto. Los diabéticos tipo 1 son los que clásicamente conocemos como de la infancia o la juventud, porque son pacientes que se diagnostican antes de la década de los 20, o sea, más o menos por debajo de los 23 años, entre niños y adultos muy jóvenes. Adultos jóvenes. Ajá. Ok. En la diabetes tipo 2 es la que todos conocen, la gente la suele llamar de viejitos, es lo más común porque es más común en pacientes de edad más avanzada. Sin embargo, eso hoy en día, y en función de que ha aumentado mucho la incidencia de obesidad y con ende, y por eso de resistencia a la insulina, también ahora tenemos diabéticos tipo 2 a más temprana edad. La diabetes tipo 2 es la que depende de una resistencia a la insulina que se ha hecho persistente en el tiempo y que a la larga termina produciendo un déficit de insulina que, combinado con la resistencia, hace que la producción que el paciente tiene de insulina, que sí la tiene, no sea suficiente para mantener los valores de glicemia en sangre. ¿Okay? Fíjate que tú colocas allí, introduces un término que es la resistencia a la insulina y de acuerdo a eso, ¿cuántos pacientes con resistencia insulínica tienen preponderancia estadísticamente para llegar a ser diabéticos tipo 2? Porque tenemos, tú y yo que manejamos pacientes en consulta, un amplio porcentaje de adultos jóvenes o adultos, digamos, maduros que obviamente tienen resistencia a la insulina. ¿Cuántos van a poder convertirse en diabéticos? ¿Qué es lo que dice la estadística? Mira, el paciente que tiene resistencia a la insulina, que se deriva
deriva, por supuesto, de sobrepeso, de colesterol y triglicéridos altos, que es causa también de hipertensión, hígado graso, etcétera. O sea, el porcentaje que llega a diabetes es muy alto. Todos, si no corregimos el factor de origen, si tú agarras a ese paciente y cambias el estilo de vida, disminuyes de peso, mejoras la resistencia, probablemente ese paciente no va a llegar a ser diabético. No va a expresar la diabetes como tal. ¿Cuándo te diagnostican la diabetes tipo 1, Patricia? A mí me diagnosticaron a los 9 años. A los 9 años. Sí, dicen, mi médico en ese momento, que era una doctora también endocrino, ella me comentó que probablemente yo desarrollaría la diabetes más a los 15, 16 años, pero hubo varios factores, digamos, familiares que pudieron haber adelantado el proceso. Okay. Pues mis papás se divorciaron cuando yo tenía 9 años, hubo una mudanza de mi padre, entonces ella dice que, bueno, cambió que además todo tu entorno. Exacto, que además del cambio de entorno, pues obviamente en mi sistema inmunológico ya había una falla latente. Ese fue el disparador, porque fíjate, el diabético tipo 1 tiene una predisposición genética a la patología autoinmune. Autoinmune es cuando yo mismo produzco anticuerpos contra mi propio organismo, ¿sí? Y la diabetes tipo 1, como decía antes, tiene ese origen. Entonces yo tengo esa predisposición y algo que digamos, desestabiliza el sistema inmunológico, dispara el proceso. Y ese algo puede ser una infección importante. Por ejemplo, fíjate, Una ahorita ha gripe o habido un algo así. repunte, por ejemplo, con COVID. COVID es un disparador importante del sistema inmunológico y algunas enfermedades autoinmunes, entre ellas la diabetes. Okay. Puede ser un estrés muy importante emocional como el que tú estás comentando, una situación familiar, una pérdida importante, un susto, o sea, digamos un accidente, algo que moviliza mucho la O sea, parte que fue, emocional. digamos, un detonante que Ese se fue el unió a detonante. una condición que a lo mejor ya yo tenía exactamente, predeterminada. sí. Ahora, por lo menos en mi caso, también mi tatarabuelo era diabético. Entonces, quizás también hubo un factor hereditario que pudo sumarse también a ese Hay una carga detonante. hereditaria. Pero es sin duda. distinta para el tipo 1 que para el Que para el tipo tipo 2. 2. Sí, fíjate, la carga hereditaria es muy importante para el diabético tipo 2. De hecho, las estadísticas dicen que el hijo de un paciente diabético tipo 2 tiene de un 50 a un 70% de riesgo, perdón, de un 30 a un 50 si es un padre. Si los dos son diabéticos tipo 2, entonces se eleva entre el 50 y el 70% de riesgo de ser diabético tipo 2. Pero para la diabetes tipo 1 el porcentaje es menor. Si uno de los padres es diabético tipo 1, o en este caso un abuelo, es entre un 10 y un 12% más de riesgo que la población general. El riesgo es mucho menor por el origen de la diabetes per se, ¿no? Si los dos son diabéticos tipo 1, entonces se eleva hasta un 17, entre un 14 y un 17% más o menos en la literatura. A mí muchos me preguntan, obviamente a mi alrededor hay muchas personas que desconocen del tema, ¿no? Me ven inyectándome, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes? ¿Por qué te inyectas? ¿Cuántas veces al día te inyectas? Que para mí ya es algo totalmente normal. Pero aunado a eso se unen, valga la redundancia, un poco el tema de los mitos, porque cuando yo era pequeña a mí me hicieron un temor Justo te iba a infundado. preguntar, es decir, ¿qué fue lo más difícil en el momento, si lo recuerdas, en el momento de tu infancia, en el momento que te diagnostican, qué fue lo más difícil? O sea, ¿qué fue lo que más te chocó para entender que eras diabética en ese momento de tu vida? Sí. ¿Y en qué cambia tu vida en ese momento? O sea, ¿cuál fue el primer detonante? Que yo estoy seguro cuál fue, pero quiero saber de tu experiencia cuál fue el detonante que tú dices, oye, soy diabética, ahora mi vida cambió y estas son las pautas que debo tomar para agilizar, sentirme mejor. Claro, yo realmente tengo muy mala memoria, pero recuerdo cosas muy puntuales. Supe que estaba en una situación delicada cuando me vi hospitalizada. Yo estuve 7 días hospitalizada y venía mi mamá y lloraba, venía mi papá y lloraba. Entonces yo no entendía. El impacto emocional. Claro. Entonces yo decía, algo malo me pasa. Claro. Lo vi así como niña. Después, bueno, se acercó obviamente la doctora, me explicó cuál era el padecimiento que tenía. Realmente los días de hospitalización no era porque estaba en una condición grave, sino que estaban estabilizando mis valores de la glicemia. Correcto. Entonces, claro, fui entendiendo un poco el proceso, ya después llegó el tema, el laboratorio que en ese momento me suministraba las insulinas, me dieron una capacitación de cómo tenía que inyectarme, todo esto. Claro, fue un shock porque al principio mis papás eran los que me inyectaban. Okay. Ya después yo fui aprendiendo, pero yo pasé, y mis papás me inyectaron a unos 6 meses y después empecé a inyectarme yo solita. Okay. Entonces, claro, el choque realmente pasa cuando yo llego al colegio. Okay. Cuando llego al colegio y tengo una estructura o un horario de comidas, entonces resulta que el recreo era a las 10 y yo a las 9 me sentaba y tenía que sacar mi lonchera con mi fruta, mi desayuno, entonces todo como que, pero porque ella desayuna y entonces yo fíjate ahorita que estamos hablando de un tema de ecuación de hábitos, o sea, cambiaste tu hábito y allí entra el tema para mí importante, no es que todos los temas son importantes, pero digamos el hábito nutricional, cómo cambia tu esquema dietético, cómo cambia tu esquema de alimentación y tu socialización, porque la comida
es básicamente socialización con nuestro entorno inmediato, bien sea familiar o bien sea externo. Entonces, automáticamente fíjate que es lo que más a ti quizás te golpea, es decir, o te choca en un momento determinado. Oye, estoy en el colegio, me tengo que inyectar insulina, o sea, tengo que salirme, pedir permiso, ir al baño a inyectarme, pero aparte de eso, mis horarios no coinciden con el resto de la estructura y la estructura no se puede acondicionar a mí. Yo rompo básicamente con la estructura por una condición preponderante. Exacto. Y que al principio yo era muy rigurosa en eso, pero después, claro, yo desayunaba en el salón y venía a la hora del recreo y yo veía a mis amiguitos comiendo un pequeñón. No te tocaba. Y yo decía, bueno, pero si me meto 2 mordisquitos de pequeñón no me va a pasar no pasa nada. Claro. Y después llegaba a la casa glicemia alta. Entonces, pero ¿por qué tienes la glicemia alta si yo te mandé esto y te inyectaste esto? Entonces, claro, hasta que ya entendí, obviamente, todo el proceso de alimentación y cómo se comportaba la insulina y fui, digamos, controlando. Ya después llegó la época de las piñatas. Entonces, mi mamá me llevaba una piñata y mi hija, no puedes agarrar dulce. O bueno, sí, agárralos. Y mi mamá me los administraba. Entonces, hipoglicemia, tomo el dulce de la piñata. O a veces yo también, o sea, de joven sí es un poquito más difícil, pero mi mamá de verdad que estuvo mucho tiempo detrás de mí tratando de que fuese bastante rigurosa. Ya después llegaron otras etapas, la adolescencia y todo eso, que fueron etapas distintas, pero lo que más marcó, digamos, mi etapa de juventud es que a mí me infundaron demasiado temor en el tema de que si no eres cuidadosa, puedes llegar a casos graves. Si no te cuidas el tema de las manos o los pies cuando vas a un manicurista, por el tema de la cicatrización, puede pasar algo grave. Entonces yo vivía como con mucho miedo, como que no puedo hacer esto porque puede pasar algo realmente grave. E incluso llegaron a decirme que no me iba a poder casar, que no iba a poder tener hijos. Afortunadamente tengo 2 hijos. Yo creo que bueno. Qué bueno. Eso demuestra que cuando las cosas se hacen bien, la vida sigue transcurriendo normal, como yo le digo a mis pacientes, más allá de los cambios en el estilo de vida, ¿no? Solamente porque yo por lo menos le digo mucho a ellos, bueno, no hablemos de dieta, porque la gente suele tener ese mito de que cuando hablas de dieta, que cuando es dieta, es un castigo. Asociar el tema a algo restrictivo, a algo supresivo. Y además, fíjate que lo que más te interrumpe todo es el tema de esa socialización, donde la comida juega un factor, lo decía hace unos minutos. Entonces, claro, cuando a ti te dicen aparte que te está saliendo del esquema, pero aparte tu esquema es diferente a lo que es normal, o sea, una piñata, no puedes comer torta, no te puedes comer un dulce, claro. no puedes jugar, si te alteras de repente la glicemia te va a subir o te va a bajar, es decir, todo eso te cambia tu patrón de vida. Entonces, ese tema de adaptabilidad de tu estilo de vida es totalmente diferente y es disruptivo. Yo creo que ella dijo varias veces la palabra y hay distintas cosas. Una, bueno, es el cambio del estilo de vida del paciente que obviamente rompe con todos los esquemas, generalmente como tú lo dices, y es una de las cosas más difíciles que tiene que afrontar el paciente. Pero hay otra importante y es los mitos. Tú lo nombraste al principio. Hay muchos mitos que generan miedo. Por ejemplo, muchas veces la gente, y eso es muy común todavía hoy en día, a pesar de la modernidad y de los múltiples sistemas, digamos, que facilitan la vida del paciente diabético, como muchas otras cosas, la gente suele tener todavía un mito de que la insulina es mala, la insulina es dañina, la insulina deja ciega a la gente, la insulina daña los riñones, o sea, la gente sigue teniendo esa preocupación. O te va a incapacitar para el resto de tu vida. O sea, claro, el hecho de que te coloques insulina significa que tu vida se acabó en ese momento. Así es, pero eso yo siempre le digo al paciente que dependía mucho de que antes la gente quizás por el miedo y porque, bueno, exactamente era muy difícil, pero las insulinas tenían necesariamente la refrigeración, la inyectadora, eso hoy en día no es así. Entonces era como muy difícil para la vida del paciente. Entonces la gente se insulinizaba ciertamente cuando ya había complicaciones establecidas, cuando ya era tarde para evitar muchas complicaciones y el paciente asociaba la complicación a la insulina. Pero hoy en día sabemos que no es así, la insulina no daña nada, al contrario, la insulina lo que hace es proteger órganos como el riñón, como el ojo, como los pies, la sensibilidad para que no haya pies diabéticos, o sea, todos los órganos vitales. Entonces la insulina, lejos de ser algo que se debe mitificarse, hay que enseñar al paciente que es algo necesario y que es lo que más bien le va a proteger su calidad de vida en el tiempo. Claro, pero ha ido cambiando además los esquemas de insulinización, los tipos de insulina, las formas, los mecanismos. Los tipos de insulina que se usan, las moléculas, es decir, todo eso también ha ido de manera adaptativa. Hoy día, ¿cuántas moléculas existen en el mercado y hasta qué punto esa utilidad depende de cada paciente? O sea, tú puedes diferenciarlo sin duda alguna. Sí, existen distintos tipos de moléculas, existen muchísimas, pero en líneas generales digamos que existen insulinas de acción ultralenta, existen insulinas de acción lenta y existen insulinas de acción corta, que ya tú debes conocer muy bien eso. Eso depende del tiempo de vida media y del efecto que tengan. Las insulinas ultralentas son aquellas y las lentas son las que se usan para mejorar la glicemia basal, es lo que llamamos una insulina basal, que es la que controla la glicemia
En ayuna. En ayuna. En ayuna, muy Ay, bien. yo en esos términos sí. Ok. La insulina basal es la que controla la glicemia en ayunas, o sea, la de la mañana. Y luego están las insulinas rápidas y ultra rápidas, que son las que nos ayudan con los picos después Con de los comer. picos. ¿Ok? Entonces, con eso tú vas adaptando. Mejoro la glicemia en ayunas, luego adapto los picos después de las comidas. Entonces, moléculas existen muchísimas. Las insulinas más modernas, que son las que llamamos análogos, son insulinas que incluso ya no necesitan estar refrigeradas todo el tiempo, sino que una vez que los sistemas, que son lápices, son los PEN que conocen los pacientes, salen de su refrigeración, ellos tienen un tiempo de vida de más o menos 28, 30 días, que habitualmente no duran ese tiempo. Sí, entonces, no, generalmente un lápiz, o por lo menos en mi caso, un lápiz me dura una semana, semana y media. Exactamente. Entonces el paciente puede cargar su lapicito como un bolígrafo en su cartera, ir a un restaurante, o sea, seguir haciendo su vida normal, solo que bueno, se pone su insulina y tiene su estilo de nutrición conforme a su condición. Fíjate que este tema de nutrición, mitos nutricionales importantes que tú consideres, que has atravesado a lo largo de tu vida, los que atravesaste en ese momento que te dijeron, estábamos hablando de tu fiesta, después me imagino que vino el tema de la adolescencia, ir al cine, conocer a tu esposo, qué puedo comer, estoy conociendo a alguien, hasta qué punto eso me va a hacer sentir mal, bueno, todo eso, pero mitos nutricionales que tú consideres que son más frecuentes en el paciente diabético. Que no puedes comer nada de dulce. Ok, O sea, ok. por eso yo lo veo como un mito, porque es mentira si yo digo nunca he vuelto a comer dulces de los 9 años. Mentira. O sea, como en mi caso, a lo mejor me van a corregir, no, lo estás haciendo malísimo. Pero mis valores y mi hemoglobina glicosilada, o sea, o como yo me he sentido, siento que lo he hecho bien. Si me voy a comer un dulcito, yo me inyecto una dosis extra para darme ese gusto, como quien dice, no es algo que hago frecuentemente porque obviamente no me gusta inyectarme más de 3, 4 veces al día, que es lo que usualmente me inyecto. Pero yo creo que ese vendría siendo como el mito nutricional más importante, pues como Omisiones de alimentos, restricciones dietéticas importantes, que digas en Venezuela, que todos nosotros en Venezuela, por ejemplo, comemos arepa, entonces hoy si puedes comer arepa, tiene que ser arepa integral, tiene que ser rica en semillas, colocarle todo, es decir, ¿qué te han quitado? Que creas tú dices, oye, mi esposo sí come esto, mis hijos sí comen esto, pero yo no lo como. O sea, ¿hasta qué punto eso ha sido Yo un problema? creo que en eso, pero yo creo que ha sido más una decisión propia, por lo menos yo no como cambur. Ok, No, o sea, me gusta, pero siento que sí, cuando lo como, entonces sí me altera un poquito más los valores de la glicemia. ok, Principalmente eso. Obviamente los jugos naturales trato de comerlos sin nada de azúcar añadida. añadido. Y trato de usar, por ejemplo, más jugos de parchita, jugos que no tenga, que sienta yo que no sean tan dulces. San dulce. Pero si tú me preguntas a mí si yo tengo alguna limitante en cuanto a la comida, yo te digo que no. Claro, Obviamente hay circunstancias en las que las evito, por lo menos muchas veces si estoy antojada de un dulce y estamos cenando en familia, a veces yo le digo a mi esposo, oye, prueba ese dulce, si tú me dices que vale la pena, yo me inyecto un poquito, pero si no vale la pena, no voy a hacer ese sacrificio, porque primero claro. ponerme más insulina para algo que no vale la pena, no. Un mito importante que, como tú decías, es que el paciente cree que si es diabético tiene que quitarse todas las harinas, todos los Sí, azúcares, todos los no. carbohidratos, ¿no? Y eso realmente no es No es así, cierto. ¿no? Fíjate que como ella bien lo está diciendo, ni siquiera el azúcar refinada, que es lo primero que uno le dice al paciente, cero, esa sí está prohibida, pero un paciente que está muy bien controlado, que conoce su requerimiento de insulina, que es eso que tú estás diciendo, los diabéticos tipo 1 tienen un requerimiento Claro. basal de insulina y también tienen una cantidad que se ajusta en función de los carbohidratos que comen, ¿ok? Que es su índice, insulina, carbohidratos, ¿sí? Claro. Entonces, claro, si ella lo conoce, ella sabe que si se excede un poquito, ella necesita tanta Exacto. cantidad de insulina adicional y eso puede hacer muchísimo más fácil su día a día, ¿no? Pero ningún diabético debe quitarse, ni ningún paciente debe quitarse, digamos, en condiciones normales, todos los carbohidratos. Aquí hay varias cosas, fíjate tú, y yo voy a ser disruptivo con lo que voy a decir, y quiero que se entienda bien. El azúcar es culpable de muchas cosas, pero no es culpable de todo. Claro. Eso es lo primero. Hablo de azúcar refinada, procesada. No hablo de azúcares naturales propios de los alimentos, como es el caso de la fructosa, que es el azúcar natural De las frutas. Ujú. Entonces, obviamente, cuando yo asocio la palabra carbohidratos, yo puedo tender a confundirme. Yo puedo decir que tengo una dieta limitada en carbohidratos y ahí encajo una gran cantidad de cosas que son ricas en carbohidratos. Ahora Claro. bien, una cucharada de azúcar tiene 60 calorías, que tiene en su capacidad 99.9% carga de carbohidratos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una dona tiene 385 kilocalorías, cuya carga más alta no son los carbohidratos, sino son las grasas.
¿Cuál me eleva más el índice glicémico? Por ser una comida copiosa. Claro. Porque es un disparador metabólico de toda una carga mucho más alta que básicamente el azúcar propiamente dicha. Claro. Cuando yo encajo todo en un solo círculo y digo, no como carbohidratos porque los carbohidratos elevan la glicemia, estoy cayendo en un error de enunciatura, es decir, no estoy enunciando adecuadamente cada alimento. Y ahí es donde vienen las restricciones que son innecesarias. Yo colocaba y lo hablaba con Alfonsina antes de entrar al aire, yo publiqué algo en mi Instagram hace un par de días que hoy día, en este momento está viral. El post, si lo leen, dice: consume frutas en la mañana porque te da más energía que una taza de café o una comida alta en grasa. Además te desintoxica, te da energía para el cerebro, etc. No dice que no tomes café. Claro. No dice que es más beneficioso que otra cosa, sino habla de los beneficios de consumir fruta en la mañana. Bueno, puedes leer los comentarios totalmente disruptivos donde dice: va a elevar el pico de la insulina, no, los diabéticos no pueden hacerlo. Y no es cierto, no es cierto. Lo que nosotros inclusive se ha ido en tendencia modificando es que además el valor de glicemia es importante desde el punto de vista basal, pero lo que tú intentas controlar son los picos de glucosa. Esos picos de glucosa, que son las supraelevaciones derivadas de la metabolización de un alimento o de una carga alimenticia, es lo que yo debo controlar en el tiempo. Claro. Y la insulina hace justamente eso. Sí. Es decir, tú te inyectas insulina para controlar no el alimento, sino la respuesta al alimento. Entonces, lo que nosotros debemos tener es un pico glicémico medianamente normal. Cuando medianamente normal es medianamente estable. Es decir, si yo tengo un pico glicémico donde mi glicemia normalmente es entre 100 y 120, ese es mi pico glicémico. Entre 100 y 140, ese es mi pico. ¿Qué es lo que no debo hacer? Que pase por encima de 140 claro, que esté y reconocer activado mis niveles de hipoglicemia, que también es un tema que vamos a hablar ahorita con el tema de la monitorización de la glicemia. Entonces, irrumpir en tu alimentación y quitarte cosas no es la solución. Aparte de algo, metabólicamente nuestro cuerpo funciona de manera armónica. Más músculo, más grasa. El músculo hoy se dice que es el tercer cerebro después de la microbiota intestinal y regula endocrinológicamente un montón de cosas. Entonces, cuando yo dejo de comer carbohidratos, depleto el músculo y caigo en un círculo vicioso. El glucógeno derivado del músculo que se depleta va a subir la glicemia. La glicemia alta se come el músculo se depleta, sube el azúcar. Y caigo en un círculo vicioso de pérdida de peso por ataque de hiperglicemia, que es uno de los reconocimientos del paciente diabético que Alfonsina acaba de mencionar. Entonces, la ingestión de carbohidratos no se limita, se controla, se ajusta. Y aparte... Y se ajusta en función de cada paciente. De cada paciente, eso es importante. O sea, la individualización de las dietas o de los planes de alimentación es fundamental. No es lo mismo tu requerimiento nutricional, que eres mujer, que tienes una edad, que tienes una condición, mi requerimiento, que soy hombre, que tengo de edad, que tengo una condición. Las cargas calóricas son totalmente diferentes y ahí hay que diferenciar cada cosa. Y los porcentajes son variables. Sí, un paciente puede comer 50 gramos de carbohidratos de 50% de un 100%, otro 45, otro 60, un niño requiere más energía. Hay niños que son atletas de alta competencia y son diabéticos tipo 1. Así es. Adultos que son ciclistas. ¿Cómo le dices al ciclista que tiene que hacer una carga de un día para otro alta en carbohidratos que su requerimiento tiene que ser 40 o 50%? Es imposible, porque el gasto energético al siguiente día va a ser mucho mayor. O un futbolista, por ejemplo. O sea, ahí es importante diferenciarlo y romper ese mito de que el paciente diabético no debe comer absolutamente nada, ni siquiera los carbohidratos. Y no es cierto. Y lo otro, muy rápidamente, es que la Sociedad Americana de Diabetes, y aquí Alfonsina puede aseverarlo o desmentirlo, en sus últimas guías ni siquiera ha tratado de omitir el tema del azúcar. El requerimiento de azúcar para un paciente diabético inclusive tiene dos vertientes, o el 10% de las calorías totales que yo consumo. Si yo consumo 2.000 calorías, el 10%, que son 200 calorías, pueden ser asimilables en azúcares refinados. Y la otra vertiente es del 5 al 15% de los carbohidratos totales. Si yo calculo 200 gramos de carbohidratos en mi ingesta moderada, yo puedo consumir entre 5 y 15%, porque es lo fácilmente asimilable, absorbible y metabolizable. Fíjense que ni siquiera una sociedad, digamos, que tiene bastante guía de estudio, que tiene guías referenciales para nosotros, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista instruccional y clínico, lo ha omitido. Entonces, ojo, uno lo va manejando de acuerdo a cada paciente. Eso siempre es importante individualizar. De hecho, la tendencia más nueva de la Organización Americana para el Estudio de la Diabetes es individualizar todo. El manejo, el tratamiento, la parte nutricional. O sea, ya no es eso rígido que era antes, este es el tratamiento para todo el mundo, o esta es la meta de glicemia para todo el mundo, o esta es la meta de peso para todo el mundo.
no necesariamente es así. Ahorita se trata de individualizar a cada paciente en función de sus características propias. Sí, Y ahorita que comentas justamente lo del azúcar refinada, yo crecí con eso de que nada de azúcar refinada, entonces realmente yo me acostumbré a llevar mi vida sin azúcar sin refinada. azúcar. Ahora que dices lo del 10% del consumo de azúcar, todos mis endulzantes son Splenda, Stevia, todo ese tipo de endulzantes que no es directamente azúcar refinada. Sí. Entonces, en esos casos, o sea, está bien, porque también hablan mal del Stevia, hablan mal del edulcorante, hablan mal de todos Sí, fíjate, esos hay estudios endulzantes. que dicen que ciertamente los edulcorantes también elevan la glicemia, Claro. o sea, es que no lo hacen en la intensidad que lo hace la glicemia. Ok, Algunos de ellos tienen algunos productos metabólicos cuando se metabolizan como de desecho, claro. que en grandes cantidades pueden ser ciertamente tóxicos o dañinos para algunas funciones específicamente de la célula, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que hay que tener es un criterio de límite, o sea, ¿lo puedo tomar? Sí, pero la cantidad no debe ser exagerada, o sea, no pasa nada si yo eventualmente, si estoy en una fiesta, por ejemplo, me tomo un refresco light, no va a pasar nada por la cantidad de, refiero a un refresco porque estamos hablando quizás de Claro. niños, ¿no? Pero eventualmente me tomo un café con una bolsita de edulcorante o con unas goticas, no pasa nada. Lo que no debo es abusar de ninguna Claro. de esas cosas porque entonces el efecto a la larga sí se va a comportar igualmente. Además que hay un tema de identificación. Es importante siempre identificar qué es lo que estás consumiendo, en qué momento lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Y esto te lo digo por el tema de los edulcorantes. Recientemente la Organización Mundial de la Salud sacó un estudio donde decía, y fíjate que yo les mencionaba a ustedes tres cerebros: cerebro normal, la microbiota y el músculo. La microbiota es quien condiciona en este momento o autorregula todos los procesos metabólicos que ocurren en el organismo, porque evidentemente su capacidad absortiva y bioquímica ocurre básicamente allí. Entonces de allí deriva el resto de los metabolitos al resto del cuerpo para poder condicionarlo. ¿Por qué te digo esto? La OMS recomendó que solamente Stevia y Monk Fruit no alteraban la microbiota intestinal. El resto alteraba la microbiota intestinal en ese mecanismo absortivo. Eso es un tema. El otro tema es que lo que decía Alfonsina es los disparadores o los gatillos de glucosa. Hay estudios referenciales que cuando tú basas tu dieta en edulcorantes artificiales, la necesidad de energía que ellos no derivan porque metabólicamente no tienen carga, evidentemente tú la vas a reflejar en aumento de alguna otra cosa. Entonces yo traigo de nuevo a colación el tema de los picos glicémicos. Yo no consumo azúcar, obviamente consumo edulcorante, me reflejo una necesidad de comer otra cantidad de cosas, abuso en otros alimentos que me faltan energéticamente y no estoy intentando compensar el azúcar, solamente estoy diciendo lo que ocurre fisiológicamente. Y eso va a disparar el pico. Claro. No por el azúcar, sino por todo lo que yo me Por comí. todo lo que me estoy consumiendo. Si yo me consumo una ensalada en la noche, ojo con esto, si yo me consumo una ensalada en la noche, y puede ser una ensalada totalmente natural, pero resulta que la ensalada yo solamente no la hago con vegetales, que la carga glicémica es solamente del 2.3% y la carga de carbohidratos es solamente de 5 gramos por cada taza y media de vegetales, mientras que una rebanada de pan tiene 15 gramos. Entonces fíjate la diferencia de carga. Pero resulta que la ensalada yo le coloco frutos secos, le coloco proteína, le coloco un aderezo, le coloco fruta picada. Es una comida copiosa. Digestiva y metabólicamente es una carga alta. Entonces, obviamente mi cuerpo, mi valor glicémico tras una comida copiosa es mayor a que si yo me comiera solamente la lechuga, Claro. a que si yo me comiera solamente la fruta. Pero pasa lo otro: si yo consumo fruta, o consumo vegetales solamente, o consumo proteína solamente, o consumo grasa solamente, mi cuerpo deriva metabólicamente un solo nutriente. Claro. Entonces la respuesta glicémica después o postprandial va a ser más alta. ¿Qué traigo con todo esto? Equilibrio, Equilibrio para todo. balance. Debo comer absolutamente de todo, no debo evitar absolutamente nada. Fíjate que hoy día inclusive el tema de las meriendas, y también lo hablaba con Alfonsina, no sé cuál ha sido tu experiencia, Patricia, es el tema de las colaciones. Cuando a ti te hacían la prueba que hablaba Alfonsina hace un momento, a uno le miden, o a uno le manda a medir al paciente, porque es la carga postprandial o de respuesta pancreática y metabólica de un carbohidrato 2 horas después. 2 horas. Hace una ingesta, a las 2 horas yo vuelvo a medir. El tiempo de respuesta glicémica va entre 2 a 3 horas. Entonces uno antes acostumbraba muchísimo a colocar colaciones, a colocar meriendas, y mientras más comiera el paciente, tú sabías que más perjudicado estaba, Claro. porque más estaba alterado sobre la glicémica que tú estabas intentando estabilizarlo. Hoy día no se hace tanto. Hoy día tú estabilizas el ritmo de comida. Sí. Y en apoyo a eso también tiene que ver el tema de que hablamos del cambio de las insulinas. Las moléculas de insulina que utilizábamos antes Claro, tenían claro. un tiempo de acción más largo y un pico incluso hasta las 4 horas después de su inicio de uso. Claro. ¿Sí?
Entonces, claro, los pacientes tenían hipoglicemia, o sea, porque el pico no coincidía con el pico máximo de glicemia, que es a las 2 horas después de que comemos. Glicemia tenía un pico aquí y la insulina más allá. Correcto. Entonces, ahí había más hipoglicemia. Hoy en día, las insulinas modernas, que son los análogos, tienen su pico en el mismo momento, con lo cual, si el paciente come la cantidad suficiente, quizás en algunos casos las meriendas no son estrictamente necesarias. Y siempre las meriendas tienen que ser controladas calóricamente, tampoco es lo que te provoque, porque tú mides absolutamente todo. Fíjate que nosotros inclusive usamos fórmulas nutricionales poliméricas, como es el caso del Enterés Diabetic, que tienen una carga controlada. Entonces yo prefiero, antes de decirte, por ejemplo, yo debo comer 2 rebanadas, entonces lo que pesan 2 rebanadas a lo que yo calculé, cuando yo controlo fórmulas o yo estimo fórmulas que están medianamente o son procesadas, pero tienen una carga expresada en su tabla nutricional, es más controlado para mí. Entonces, alternativas para tener colaciones y comidas controladas siempre van a existir, sin duda Ahorita alguna. que comentas lo de Enterex Diabetic, yo nunca he tomado suplementos nutricionales, jamás. Entonces, por ejemplo, en mi caso, o en caso de cualquier otro diabético, lo recomiendas, porque yo Total. llevo una vida muy normal, pero no, por lo menos no hago meriendas. Yo no Ok. meriendo nunca, yo hago mi desayuno, que mi desayuno para mí es mi comida más fuerte. Okay. Un almuerzo normal y mi cena yo las hago muy livianas porque no, eso siempre toda la vida me he acostumbrado a comer así y nunca meriendo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ¿cómo afectaría mi rutina o cómo me serviría tomar un Lo que Enterex pasa es que Diabetic? calcular el valor calórico de una fórmula como Enterés Diabetic, que dicho coloquialmente puede equivalerte a probablemente 2 raciones de carbohidratos, 1,5 raciones de proteína, 1 ración de grasa, es prácticamente una comida completa. Entonces, a un bajo procesamiento vas a tener una carga controlada, no solamente metabólica, sino también de carbohidrato en este caso, pues tiene 40 y tantos % de carbohidrato, O sea y, no que tiene, sí. y no tiene sacarosa, no tiene azúcar refinada. Entonces, ojo que si tú quieres cambiar eso por una cena, y es más o menos lo que te corresponde, o estás en la calle y quieres usar una comida controlada calóricamente, eso sería una extraordinaria opción. Ok, pero igualmente tendría que inyectarme para poder consumir el producto, ¿correcto? No necesariamente si no te dispara la glicemia, porque va a depender de tus valores glicémicos normales. Actual, ok. Acuérdate que lo que te dispara en gatillo va a ser una comida muy copiosa, y eso viene con nutrientes predigeridos que van directamente al tubo digestivo para poder ser absorbibles. Entonces ok. no necesariamente genera la carga digestiva completa. Ok. Entonces ahí no hay un disparador de glicemia como tal. De hecho, tiende a regular mejor los valores glicémicos que la comida propiamente natural. No significa que yo debo depender de esto. Estamos hablando de esto como un apoyo, Como un apoyo un nutrimental complemento. o una colación, exactamente, o Ok. un complemento nutricional que yo puedo adicionar. Obviamente, si yo tengo pacientes en terapia intensiva que dependen de una sonda de alimentación Claro. enteral, o tengo pacientes que no pueden alimentarse porque tienen un gastrostomo o tienen impedida la vía oral, una fórmula nutricional diseñada sin azúcar o sin sacarosa es la ideal para manejar este tipo de pacientes. O tiene- Sea diabético o tengas alteración del ritmo glicémico. Ok. ¿Ok? Funciona igual básicamente porque lo que estás intentando estabilizar, ¿qué es? El pico El glicémico. pico de glicemia. Eso es lo que tienes que tratar de básicamente de estabilizar. A ver, También puede ser un apoyo, por ejemplo, en deportistas de alta Total. competencia o personas que Total. entrenan mucho, que Total. entonces de una Total. forma rápida pues pueden tener un complemento. pueden tener un Así es. complemento nutricional. Que se ajusta a su requerimiento. En mi caso, por lo menos, yo sí hago ejercicio. A lo mejor no diariamente, pero sí unas 3, 4 veces a la semana. ¿Qué he aplicado yo? Como me di cuenta que al hacer ejercicio, obviamente, incurría en una hipoglicemia, lo que hacía era disminuirme la cantidad de insulina que me ponía, por lo menos en el almuerzo. En vez de inyectarme unas 10 unidades, me inyectaba 6 unidades. Y entonces así Ese me es un mantenía. recurso. Sí, Pero generalmente el fíjate- paciente aprende o lo hace como haya o lo hace Sí. dando el aporte adicional. Sí, ¿por Cualquiera- qué? Porque fíjate, te iba a decir algo, el cuerpo responde a estímulos. Es decir, yo como algo, tengo un estímulo, tengo una respuesta, y tú lo que tratas de controlar no es el estímulo, controla la respuesta. Ahora, debo estimularte para tener una respuesta. Si yo no te pellizco, no te va a doler. ¿Sí Claro. me explico? Entonces, ¿qué es lo que uno hace nutricionalmente? Se usan cargas de merienda pre-entrenamiento y cargas de merienda post-entrenamiento. Se calcula el ritmo calórico o el gasto calórico que vas a tener y el tipo de actividad que vas a tener. No es lo mismo un ejercicio aeróbico que Claro. un ejercicio de resistencia o un ejercicio de fuerza o un ejercicio de hipertrofia o un ejercicio de alta intensidad muy dinámico que agote todo, como son los HIIT, que son los ejercicios a intervalos controlados. Dependiendo de ese gasto, dependiendo del tipo de ejercicio, obviamente yo controlo y puedo saber cuál va a ser tu respuesta. Entonces yo medio la respuesta dándote antes o dándote después para recuperar, y no tendrías necesidad de colocarte más insulina, sino o menos. yo gasté esto es lo que yo repongo. Claro. Yo pienso gastar esto, prepárate para gastar esto. Los nutrientes, digamos, de una fruta entera son los mismos que si yo hago de la fruta
un jugo? O sea, yo sé que obviamente que en el jugo meto más cantidad de fruta que la que me estaría comiendo, sí, ¿no? exacto. Y obviamente ahí aumentaría todos los niveles. Pero yo por lo menos que no como, yo no soy muy amante de las frutas, las evito. Yo puedo sustituir esa fruta por puros jugos. A ver, dos cosas importantes. Uno, mencionaste la palabra nutrientes. Los nutrientes sí son los mismos. El carbohidrato siempre va a ser el mismo, la fructosa Exacto. siempre va a ser el mismo. Lo que va a variar es la asimilación y metabolización del alimento o del nutriente propiamente dicho. Fíjate que el cuerpo no diferencia, que es importante rescatar esto. Si yo como naranja, si yo como mango, si yo como cambur. El cuerpo va a diferenciar es lo que contiene y qué es lo que va a metabolizar. Ahora, hay índices glicémicos de cada tipo de alimento por su propia composición natural. Entonces el índice glicémico del jugo de naranja es mayor que la naranja natural. El índice glicémico de los higos es diferente al de las fresas. Entonces hay frutas que tienen un índice glicémico muy alto porque se metabolizan muy rápido. Te pongo otro ejemplo, la patilla. La patilla es 98% agua y su carga glicémica es muy alta, pero es 96% agua. Entonces la cantidad de carbos que tiene básicamente se va a diluir entre toda la cantidad de agua que yo tengo. Sí. ¿Pueden consumir los pacientes diabéticos? Por Sí. supuesto, no hay ningún problema. Entonces, ojo que va a depender del tipo de alimento el momento en que lo consumo. Ahora, si yo estoy tratando de estabilizar la glicemia, yo uso alimentos que son altos en fibra, que me permite esa fibra ralentizar el pico de glucosa. Entonces ahí es donde viene la recomendación que preferiblemente para los pacientes con alteración glicémica traten de consumir la fruta natural y no tomar el batido. Okay. Yo como controlo nutricionalmente cargas o uso cargas controladas de nutrientes, yo le permito al paciente que se tome el batido de fruta, porque prefiero que lo incorpore dentro de su equilibrio, porque puede pasar esto. Yo no consumo fruta natural, solamente la tomo en batido. Necesito que coma fruta. Tiene que estar en consonancia con los vegetales, con las proteínas, con el resto de las cosas. Entonces, de alguna manera, controlo todo lo demás para permitirme este exceso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo mismo que la recomendación del dulce. Yo me puedo comer un dulce. Si yo me como un dulce acompañado de una proteína, este es un truco para todos que lo vamos a revelar hoy, que tiene que ver con control de peso, pero también funciona para los pacientes diabéticos. Si yo me como un dulce de pastelería, de rebollería y me tomo un vaso de leche, es más pesado procesar la leche. Procesar la leche me va a significar 8 horas metabólicas. Entonces, mi cuerpo va a tratar de identificar primero el lácteo, la proteína del lácteo, que es una proteína de alto valor biológico, y se va a olvidar del dulce. Y el dulce pasa escondido. Si yo me como un dulce 10 o 15 minutos inmediatamente después de una comida principal, mi cuerpo va a estar metabolizando la comida principal y el dulce pasa escondido. Es decir, la carga glicémica va a depender de lo que le es más pesado digerir o metabolizar. Entonces allí tú puedes básicamente identificar. ¿Sí, cierto? O sea que eso de que siempre queda un huequito para el postre, es mejor evitar el huequito para el No, postre. fíjate que la nueva tendencia del plato del buen comer, dada por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Nutrición, dice que el plato del buen comer se divide en 3 partes. Okay. Media parte de frutas y vegetales, una cuarta parte de carbohidratos y una cuarta parte de proteínas. Ahora se divide en 5, con un pequeño espacio que se llama dessert, que es el dulce que tú debes colocar. Se habla también de la regla 80-20. Si yo tengo un estudiante que siempre saca A y hace el 100% de las cosas bien todos los días, la definición de ese éxito es prisión. Viene el cheat meal, que es la comida trampa. Ahora, si yo todos los días o más cada cotidianamente hago una trampa, mi cuerpo no lo marca metabólicamente, porque se basa en un equilibrio. Entonces, ese espacio existe y es necesario además. Alfonsina, datos de diabetes en Venezuela y Latinoamérica. ¿Cuál es la incidencia de diabetes en números en la población venezolana y en Latinoamérica? Si nos puedes ofrecer esas cifras. La incidencia, bueno, tú sabes que en Venezuela los datos no son siempre tan exactos, pero ciertamente hay un estudio reciente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, que es el SBEN. Ellos tienen un estudio en donde se señalaba que en Venezuela, similar al resto de Latinoamérica, hay un porcentaje de sobrepeso que ronda más o menos incluso el 40% de la población, hasta un poquito más, y de obesidad que ronda el 30% de la población. Más o menos por ese ámbito siempre va un porcentaje que puede ir entre el 14 y el 20%, dependiendo de las zonas de pacientes que pueden ser diabéticos. Sí. Hablábamos hace rato, pacientes que tenemos en común. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, ayuno intermitente y estoy haciendo dieta keto, entonces se supone que ahora tengo más resistencia a la insulina, tengo más grasa visceral y tengo aumento de peso. Porque si tú estás haciendo ayuno intermitente, que teóricamente te debería llevar fisiológicamente a otro mecanismo. Porque en tu ventana de alimentación comes mal. En tu ventana de alimentación comes 2 veces al día, no comes carbohidratos porque mezclas
ayuno intermitente con dieta cetogénica, es decir, creo, repito, en el balance, en el equilibrio. O sea, yo debo comer absolutamente de todo en la cantidad que a mi cuerpo le corresponda. Así De hecho, es. no hay una medida estándar. Yo Es de ahí te acuerdo a cada diría paciente. como un mensaje, ¿no? O sea, y es evitar las modas. Sí, Las redes sociales son increíblemente buenas para muchas cosas, pero Sí. también pueden ser increíblemente perjudiciales en algunas áreas cuando creemos en personas que no están capacitadas para un área en especial. Bueno, porque soy un influencer, yo puedo saber de todo, ¿no? Tú tienes que estar capacitado en el área de la que estás hablando, sobre todo si estás hablando en área de salud. Entonces yo creo que las modas tenemos que evitarlo y el equilibrio, y siempre toda persona que quiera hacer un cambio de estilo de vida debe tener un asesoramiento profesional, o sea, su médico internista, o sea, su médico endocrinólogo, su nutricionista, o sea, debe ser siempre un asesoramiento médico el que te diga, bueno, tú, existen muchos métodos, muchos distintos tipos de régimen alimentario o de medicamentos que se pueden usar para todo esto que hemos hablado, pero debe ser adaptado a mi propia necesidad, y para eso lo tiene que decidir o lo tiene que ver un especialista que te puede decir, bueno, para ti, en función de tales y cuales características, lo mejor es hacer esto o hacer aquello, o lo que te pudiera resultar más es esto o aquello. no, individualizarlo. Además que también Pero el siempre paciente con asesoramiento profesional. Claro, y que el paciente se conozca. O sea, las metas no son iguales para todo el mundo. Debes tener la asesoría adecuada. Ciertamente nosotros que hacemos redes sociales tratamos de informar, pero también hay muchas cosas que se consiguen. Ahorita no solamente el tema de Google, ahora el tema de la inteligencia artificial. O sea, tú le dices a la inteligencia artificial que te diseñe una dieta y te la va a diseñar. Ahora, la empatía con tu médico tratante, con tu nutricionista, o sea, es realmente la correcta. O sea, que te identifique, qué te gusta, cómo te cae, cuál es el trastorno digestivo que te lo produce. No todos asimilamos las frutas de igual manera, no todos nos gustan las frutas de igual forma, o los vegetales que no nos gustan. O el gluten. Yo no como ensaladas insípidas, por ejemplo. Yo no me puedo sentar, y como nutricionista lo tengo que decir, yo no me puedo comer ensalada sin aderezo. Sin aderezo, no existe. No puedo, para mí no existe. Entonces, bueno, he tenido que diseñar aderezos que sean no libres de calorías, sino que sean más saludables, a base de yogur, etcétera, con algo de miel, ¿por qué no? Con algo de frutos secos, de semillas, tratando de darle algo a ese vegetal. Como yo le digo a un niño pequeño, por ejemplo, que tiene que incorporar vegetales en su alimentación, cuando realmente no está como hábito de sus padres, de quién es la responsabilidad de sus padres o cuidadores. Entonces, ojo que es un tema, repito, también de hábito, de costumbre y además de adaptabilidad a cada individuo. Claro, porque temas como el gluten, la lactosa, la leche, o sea, también son puntuales a cada paciente. No se pueden generalizar para todo el mundo de la misma forma. Entonces, y fíjate qué bueno que tocas ese tema, porque ahí, en el caso del gluten, que vale la pena destacar que es la proteína del trigo, la cebada, el centeno y algunos tipos de avena, tiene que ver con esto. Hay pacientes que creen, pacientes diabéticos, que por ser una dieta baja en gluten, que es una proteína, resulta que controla la diabetes o controla la glicemia. Y no es cierto, porque el alimento en gluten no tiene la proteína, pero tiene la misma carga de carbohidratos. Entonces, ojo que la gente tiende a confundir que yo como más saludable porque me limito a un nutriente y realmente no estoy identificando cuál es el nutriente que me estoy quitando. Los productos light de una gaseosa, de un refresco, ¿cierto? Entonces yo voy a una fiesta y me tomo un refresco y el refresco no tiene azúcar. Entonces, bueno, teóricamente para el diabético es más saludable no consumir azúcar. Hay un producto que jamás vas a eliminar de tu cuerpo. No es procesable, no es metabolizable y es el carbonato o ácido carbónico de la gaseosa. Lo que se almacena en el tejido adiposo que produce un tipo de grasa corporal subcutánea o una grasa visceral, inclusive interna, es carbonato. Ese carbonato, que es el gas de todas las gaseosas, jamás lo vas a eliminar. Entonces, ¿qué es más perjudicial? ¿Quítame el azúcar o quítame el carbonato? Ya, o sea, No, el azúcar en lo inmediato no tiene azúcar, entonces yo consumo un refresco que no tiene azúcar, pero perfecto. Claro. No me eleva la glicemia en el momento, pero ¿qué me va a producir el carbonato a larga instancia? ¿Sabes? O sea, es otro tema. El tema del refresco es puntual como tú lo estás diciendo, pero los productos light, el resto, también la gente dice, no, pero es que me tomé ese jugo, pero no, es light, no tiene azúcar, es light, pero tiene otros componentes y también tiene calorías, ¿ok? Pero desde el punto de vista de su procesamiento sea más o menos completo. Entonces, no tiene azúcar, pero tiene más grasa, tiene más carbohidratos. Es cuestión de básicamente comparar los etiquetados. Alfonsina, recomendaciones para una mamá que tiene un hijo diabético, cómo enfrentar la enfermedad y cómo manejarla de entrada en el diagnóstico. Bueno, no te asustes. Claro. Corre si es necesario, pero no nos asustemos. Si es necesario correr, corremos, pero no nos asustamos. Mira, sí. Tú sabes que suelo... A ver, hay cosas que están tipificadas de esa forma y definitivamente la diabetes tiene una tipificación de enfermedad. Sin embargo, en pacientes diabéticos, sobre todo tipo 1, en niños, yo trato de decirle, mira, no lo veas como una enfermedad, velo como una condición de vida. Es una condición de vida
distinta, que tiene algunos retos y algunas posibilidades de mejora, por no decir limitaciones, porque no vale la pena decir que son limitaciones, como tú bien lo dijiste, ella ha hecho una vida perfectamente normal, claro. Entonces chévere, porque le vamos a hablar de limitaciones de uno. Entonces, démosle tranquilidad. ¿Es un problema que no podemos resolver? Bueno, sí, lamentablemente hasta ahora no tiene una cura, o sea, no se ha conseguido la ciencia o algo que pueda a largo plazo controlarla, pero sí tenemos muchos mecanismos modernos que facilitan la vida del paciente diabético y que lo hacen que pueda incorporarse a una vida sana, o sea, normal, como todo. Eso es importante lo que acabas de decir. No tiene cura, pero puede tener remisión. Remisión es control metabólico en el tiempo que te permite llevar una vida totalmente normal y manejable. Claro, pero no tiene cura, porque fíjate que muchas personas dicen, me voy a operar, o sea, no voy a hacer un bypass, eso se me va a pasar. Eso, es que, fíjate, hay dos definiciones allí distintas, ¿no? Estamos hablando de diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 no tiene una remisión, porque claro, para diabetes remisión significa que tú puedas estar más de 2 años, y existe hoy en día, más de 2 años con glicemias normales sin tratamiento. ¿Sí? Y ocurre en pacientes diabéticos tipo 2 que, por ejemplo, sí, usan métodos como una cirugía porque bajan de peso, mejoran la resistencia a la insulina. Y la indicación es la resistencia a la insulina por pérdida de grasa corporal y pérdida de peso masivo. Sí, claro. Es un mecanismo secundario. Control, actividad física, cambio de estilo de vida, sí. Y el paciente puede hacer remisión en una diabetes de tipo 2 si pasa, si ocurre, ¿ok? Claro. Que obvio, en el tiempo, si se descuida, va a volver a aparecer, sí, probablemente que sí. Pero en el diabético tipo 1 es distinto. Esta es una enfermedad que no va a tener remisión porque al dañarse la célula beta, pues no va a tener. Lo que sí va a tener es un control metabólico adecuado. Y lo que el control metabólico te permite con un buen seguimiento de la enfermedad es que el paciente no tenga complicaciones, que es lo más temido. Claro. Si un paciente no tiene complicaciones, como bien tú lo dijiste, en el caso de las mujeres, una de las preocupaciones en las niñas, pues por supuesto, es poder casarme y tener mis hijos y todo lo puedo hacer. Sí, por supuesto que sí. Si yo estoy metabólicamente bien compensado, voy a tener, claro, si tengo complicaciones, porque quizás por ese miedo, quizás por esa falta de información, quizás por, bueno, decir pobrecito de chiquito, no, es un tema de enseñarle a las personas a vivir. No todos somos iguales, como se dice, hay personas que viven con distintos tipos de limitaciones. La enfermedad de la diabetes pues es así, pero si el paciente aprende a manejarlo, va a tener una vida sana, puede tener hijos, puede, como les digo yo, irse para la luna y regresar, ser deportista de alta competencia, sí, como tú lo dijiste, porque hay muchos, hay futbolistas, hay un muchacho que competía en carro de Fórmula 1, sí, hay ciclistas, hay un futbolista famoso que es diabético tipo 1, y así hay cantantes, o sea, normal, llevan su vida perfectamente normal porque se adaptan a su porque lo van manejando además. Claro, y hoy en día la tecnología permite utilizar bombas de insulina, ya hablamos de monitores de glucosa, monitores continuos de glucosa, contaje de carbohidratos, métodos más sencillos que el niñito aprende a manejar solito, entonces bueno, llevan una vida normal. Tus recomendaciones para los pacientes que son diabéticos, inclusive para los padres o cuidadores desde el punto de vista de un paciente que lo padece. Mira, yo creo que no hay mejor manera de controlar la diabetes que conocerse a sí mismo. O sea, por lo menos en mi caso, yo he ido a muchos nutricionistas y con el permiso de ustedes he ido a muchos endocrinos también, pero yo he aprendido a conocer mi cuerpo y sé cuándo la tengo baja, sé cuándo la tengo alta. Y bueno, he podido tener una hemoglobina glicosilada de 6.8, que ha estado entre 6.5 y 6.8, pero es un valor que considero que, oye, me lo pueden decir ustedes si una hemoglobina está muy elevada o no, pero uno puede llevar una vida totalmente normal. ¿Y tú has llevado una vida normal? ¿Estás casada? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos? El mayor 5 años y la menor 3 años. ¿Y tus embarazos sin ningún tipo de problema? Bueno. ¿Con alguna rigurosidad probablemente? Sí. ¿Qué pasó? En el segundo embarazo fue maravilloso. El primer embarazo, yo nunca he sufrido de ninguna hipoglicemia grave, ¿no? Pero en el primer embarazo, ¿qué pasó? Una noche me dio hambre, no pude llegar a tiempo a comer. Entonces, cuando llegamos al restaurante o al lugar donde íbamos a cenar, yo le digo a mi esposo, no, me siento mal. Entonces, claro, mi esposo es como que se puso nervioso, él pide la carta y él dice que cuando yo agarro la carta del restaurante, yo no la podía leer. Inmediatamente me puse a llorar. Entonces mi esposo, ¿pero qué tiene? ¿Serán las hormonas del embarazo que la tienen así? Claro. Que está llorando porque algo le pasa, ¿no? Entonces, claro, él la agarra y me dice, porque mi esposo me dice, negra, volteate y dame la cartera. Entonces que yo hacía así y no agarraba la cartera. Mi esposo se puso nervioso y dijo, no, le está dando un ACV o algo así porque ni siquiera me está entendiendo. Vámonos. Y él se para y yo me desmayé. Entonces, claro, bueno, eso fue todo un espectáculo en el centro comercial porque la gente pensaba que yo estaba borracha. No sabían qué me estaba pasando. Hasta que, bueno, llegó la ambulancia y todo lo demás. Tenía los valores de la glicemia, la tenía en 31.
O sea, porque el tema fue que llegó también un médico, le dijo a mi esposo, "Epa, necesitas ayuda porque te veo nervioso y tu esposa está desmayada". Ah, Entonces mi esposo, no, ella es diabética, te la den. Y se apartó, ¿no? Entonces él pero fue el único episodio, fue probablemente. el único episodio en Claro, mi vida. claro. Entonces, ¿qué me dice el médico? Que la hipoglicemia fue muy súbita porque como que mi cuerpo buscó proteger al bebé y no le dio chance de avisarme Ok. la hipoglicemia. Pero fue la única experiencia. De resto, tu vida ha sido de totalmente resto, normal. toda ha sido totalmente Extraordinario. normal. Claro que cambia el Claro. requerimiento, cambia las horas, la cantidad de calorías. El embarazo Exacto. normalmente requiere mayor cantidad de ingesta de calorías y de pronto tú venías acostumbrada. ¿Qué es lo importante aquí? Que obviamente todo paciente diabético, sobre todo en condiciones especiales, llámese embarazo, llámese un proceso infeccioso, el que sea, cirugía, requiere el asesoramiento siempre del Sí, médico de un para médico. ajustar. Para ajustar. Sí, su- de hecho, a raíz de eso, pues tuve un endocrino que me trató todo el El embarazo, embarazo, que fue el que posteriormente me atendió en el segundo embarazo y afortunadamente todo salió La normal. recomendación que nosotros le hacemos a las pacientes diabéticas es que cuando ya están en edad fértil, uno comienza a preparar a esa paciente que desea embarazarse, Claro. debe tener su control metabólico Claro. correcto al inicio. Si yo tengo un buen control metabólico antes, o sea, en el tiempo pregestacional, probablemente la tasa de éxito sea normal Claro. como una paciente no diabética, y entonces yo la controlo antes y la controlo durante el Durante. embarazo para ajustar esos requerimientos que, como todo en el embarazo, siempre van a Claro. cambiar. No, pero de verdad yo siento que cualquier diabético puede llevar una vida completamente normal, Sí. sin ningún tipo de restricciones. No creer en esos estigmas donde hacen que uno a lo Son mejor se sienta, limitativos, son- exacto, claro. o que esté cabizbajo, como que Claro. oye, porque también hablan mucho del tema de la expectativa de vida y es lo que yo digo, o sea, el paciente diabético dice, mira, yo soy diabético, tengo que tener mayor cuidado, tengo que cuidarme más y bueno, pero realmente cualquier persona diabético puede hacer una vida Tus recomendaciones normal. finales para los pacientes diabéticos y para identificar la enfermedad, y aparte para todo el que nos estás viendo que no es diabético pero debe tener signos de alerta. Para identificar la enfermedad, estar pendiente a los signos de alerta. Bueno, todo paciente con factores que predicen resistencia a la insulina, como el ovario poliquístico en las mujeres, como el hígado graso, pues debe tener una consulta para establecer cuál es su condición metabólica, si no está diabético, tiene resistencia, si está prediabético o diabético. Y bueno, después de eso, llevar un control por un especialista con cambio de estilo de vida, a veces mucho es vencer primero la negación. O sea, siempre todo trae una negación primero, Claro. pero como digo, si yo lo acepto a tiempo y sé que hay cosas que me pueden ayudar y que puedo estar bien, entre más pronto yo aplique las medidas para que todo esté bien, menos complicaciones voy a tener en ese momento a largo plazo y la expectativa de vida será la de un paciente normal. Yo creo para cerrar, y gracias Patricia, gracias Alfonsina, definitivamente yo creo que para cerrar es importante decir que nosotros nos basamos en un equilibrio de vida, que no debemos hacerlo todo 100% perfecto, sino debemos saber equivocarnos de una u otra manera, porque nuestro propio aprendizaje de los errores nos va a permitir avanzar. Con esto quiero decir que la alimentación no es un patrón restrictivo, no es un patrón supresivo de alimentos, sino muy por el contrario, tiene que ser en armonía con un sinfín de cosas que nos permita comer absolutamente de todo. No creas en mitos, no creas en cosas que esto sí, esto no, identifica. Me parece extraordinario tu conclusión de que tienes que conocerte a ti para que sepas metabólicamente qué sí y qué no. No es el común denominador, o sea, no es lo que está globalmente descrito, sino cada paciente. Lo otro es recibir la asesoría adecuada de los especialistas adecuados, en este caso de un endocrinólogo internista, de un nutricionista, que te puedan guiar, de un preparador físico inclusive, que te diga qué tipo de ejercicio sí, qué tipo de ejercicio no, para que tú puedas evidentemente llevar una vida totalmente normal, que es lo que creo. Sin duda. Sin duda. Bueno, yo creo que con esto queda redondito el episodio de hoy, hablando de diabetes acá en Megalabs. Entonces, bueno, extraordinario. De verdad que gracias por Muchísimas acompañarme. Gracias a ti y gracias, un gusto conocerte.